Entonces vamos a continuar. Nosotros habíamos visto la clase pasada sobre ya las estructuras de control, porque hasta ahora hemos visto cómo funciona Arduino con algo muy básico, es decir, emitir señales a través del Arduino, leer sensores, etcétera. Hemos aprendido las instrucciones fundamentales del controlador. Pero sabiendo solamente eso, pues no podemos hacer algún proyecto, porque un proyecto básicamente requiere ya de un control, es decir, que ya tenga una lógica de acuerdo a la sintaxis, a la necesidad que nosotros tengamos de acuerdo al proyecto que se esté realizando. Entonces, yo ahorita estaba viendo un poco esta plataforma y bueno, la gente copia mis diagramas y demás. Y aquí, por lo general, el más común que veo que copian es este de aquí. Y me parece muy bueno porque a la final tiene cosas fundamentales que hemos aprendido. Por ejemplo, el uso del pulsador, como vemos aquí. El uso del pulsador, emitir LEDs aquí. Hay un poco de resistencias. Y este sería pues, lo nuevo, ¿no? Que en realidad no es nuevo. O sea, es básicamente lo mismo, solo que lo hemos de una estructura diferente, ¿no? Pero ya vamos a ver que es exactamente lo mismo. El controlar este display de 7 segmentos, porque así es como se llama. Y eso es lo que vamos a ver este día de hoy. El día de hoy. Bien, y vamos a ver qué es esto, por qué utiliza resistencias, por qué tenemos LEDs y por qué tenemos pulsadores. ¿De acuerdo? Entonces, en ese aspecto, pues vamos a ver qué es lo que hacemos y vamos a analizar un poco la programación que es pues, cómo lo hacen, ¿no? Vamos a ver, primero vamos a ver cómo funciona, hacemos el análisis y de acuerdo a eso vamos como que estructurando nuestro código en la mente, porque las instrucciones no son diferentes a lo que hemos estado viendo hasta ahora. Bien, vamos a simular esto. Bien, entonces ahí pues comienza en cero el display, porque el display se representa por LEDs. Bien, todas estas barras que se ven de color rojo son barritas como LEDs. Es decir que yo puedo usar este display como un LED que emite una luz. Bien, pero en este caso se utiliza esto para mostrar números. Bien, a través de sus pines, porque antes de simular, pues este display está de cátodo común. ¿Qué quiere decir eso? Pues si lo vemos como referencia a que esto es un LED grande, por decirlo así, pues el LED, como estamos viendo acá al lado, pues necesita de una resistencia, de un pin que lleva una señal y es el que enciende el LED y la resistencia para que no se queme. Y eso lo estamos viendo acá, pero ya de forma como que esto tiene varios LEDs incluidos. Bien, entonces en ese aspecto podemos decir que es un LED. O sea, funciona exactamente con un LED, solo que tiene más entradas el display este. ¿Por qué? Porque cada una de sus barritas está representado por un pin. Es decir, como que tiene un LED diferente para cada barrita. Y en ese aspecto, pues lo que hago es ponerle emitirle una señal a través de ese pin y es lo que va a hacer prender la barra que le corresponde. Ahora, ¿cómo lo vemos esto? Vamos a verlo acá. Display, 7 segmentos. Bien. Y podemos verlo de esta forma. A ver, vamos a ver cuál sería la imagen que se pueda referenciar este de aquí. Pues vamos a entrar a esta página para que se haga más grande la imagen. Y en efecto, pues lo que vemos aquí, que el display tiene letras que diferencian a cada una de sus barras, es decir, a cada uno de sus LEDs. Vamos a interpretarlos como LEDs. Entonces tiene la A, la B, la C, la D, la E, la F y la G. Entonces, imaginemos que nosotros queremos el número 1, por ejemplo. Entonces, como este display se pueden representar números, por tanto, yo en mi programación, ¿qué debería hacer? Definir pines para cada uno de estas letras. Bien. Y en la programación, pues emitir un high o un alto
a la letra B y a la letra C. De forma que los demás van a quedar en low, es decir, van a quedar en bajo. Y en ese aspecto, pues vamos a presenciar, vamos a visualizar que está encendido las dos barras, la B y la C, y por tanto eso se representa como un 1. Bien, entonces, y así vamos a ir jugando. Por ejemplo, si queremos el 8 prácticamente tienen que prenderse todas las barritas, y por tanto yo le voy a enviar 5 voltios en todos los pines que tenga configurado. Entonces, esa es la forma de cómo funciona este display, y no es algo diferente a lo que hemos visto, porque prácticamente encender o apagar un LED ya lo vimos en la primera clase, bueno, entre las primeras clases, ¿no? Entonces, acá lo que vemos es exactamente igual a lo que está aquí, solo que como está representado por LEDs, pues debe tener su propia protección, tal cual tienen los LEDs, por ejemplo, los normales, que serían estos. Pero el display, como tiene varios, pues debería ir uno a cada quien, ¿no? Entonces, si ahora sí mandamos la simulación, vamos a ver que comienza en cero. Y si yo presiono este botón, se prende un LED y el contador, bueno, es un contador al parecer, que dice contador cátodo común, el título. A ver, ¿sí? Entonces, este de aquí, pues hace que el contador disminuya una unidad. Y cuando pasa de cero, pues ya vuelve a iniciar en el máximo, que sería el 9, ¿no? Entonces, eso es lo que hace este botón. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues necesitamos de un número, un contador de valores, es decir, el cual vaya aumentando o disminuyendo. En este caso, para el primer botón, necesitamos que ese valor de la variable disminuya, ¿no? En este caso, pues si yo presiono el otro, pues lo que va a hacer aumentar, y cuando llegue a 9, vuelve a iniciar el contador. Entonces, en esos dos aspectos ya simplemente como que analizamos y decimos, a ver, necesito, si queremos hacer un contador en este caso y que sea representado por un display, ¿qué deberíamos hacer? Conectar un display de 7 segmentos, en este caso para nuestro ejemplo, es un display de cátodo común. Es decir, que aquí en su pin, el común debe ir a tierra, como un LED, así como un LED. Pero también nosotros tenemos aquí un ánodo común, que en ese caso el común debe ir conectado a 5 voltios. Y la lógica, es decir, si nosotros queremos encender alguno de las barritas, debemos enviarlo a 0 voltios el pin. Es como una lógica inversa simplemente, ¿no? Entonces vamos a verlo así, tal cual está. El cátodo común quiere decir que nosotros a través del Arduino vamos a enviar una señal de 5 voltios. Y eso es lo que va a hacer prender cada uno de los LEDs que tiene el display de 7 segmentos. Entonces vamos a ver el código para analizarlo un poco y pues leyéndolo e interpretándolo, ¿no? A ver, primero, bueno, aquí hay un poco de publicidad. Ya saben que yo tengo un curso de Arduino de esto en la plataforma de Udemy, ¿sí? El link lo pueden ver en la descripción, ahí está. Bien, entonces, bueno, eso está como parte de la publicidad. Entonces vamos a ver aquí, vamos a interpretar un poco el diagrama también porque es necesario. Y vemos que tenemos dos pulsadores, ¿sí? Y en este caso, pues vamos a ver un poco acá. Aquí vamos a ver otras cositas. Sin embargo, bueno, no es diferente a lo que estamos viendo de momento. Sí, entonces tenemos un pulsador, el cual uno de esos terminales va a 5 voltios. Y el otro terminal, pues va a la resistencia al que va a hacer caer el voltaje cada vez que presiona. Entonces estamos viendo que este es una resistencia con configuración up, pull up, pull up. A ver, vamos a ver. Resistencias pull up, pero no me acuerdo, la verdad. A ver, vamos a ver aquí, vamos a ver en imágenes. Y lo que vemos a ver, aquí estamos. Dice configuración pull up y pull down. A ver, se me hago un poquito la liada. A ver, vamos a ver aquí. No, sería pull down. ¿Por qué? Porque el pulsador pues está conectado a los 5 voltios. Bien, aquí.
y el pin que va al Arduino va conectado al ya la resistencia. Si vemos acá la resistencia y el pulsador, y ahí va la señal. Entonces es una señal pull down, o sea, una configuración pull down, ¿no? Entonces eso hay que tener en cuenta. Y por tanto, en la parte de programación, pues ya vamos a ver eso. Primero que necesitamos definir el pin. Bien, en este caso, este de aquí, que sería para el contador regresivo, pues está conectado al pin 3. Bien. Y el otro está conectado al pin número, a ver, es el marrón, al 2. Entonces aquí nosotros le definimos un nombre a esos pines. Por ejemplo, le pusimos aquí button up y el otro button down, ¿no? Esto ya lo hemos visto, así que no hay, creo yo, un problema. Y acá vamos a definirle ya los pines al cual está conectado el display, ¿no? Primero, como ya dije, esto tienen unas letras que prácticamente aquí están. Si se observan un poco, pues ahí están cada una de las letras. Entonces, en ese aspecto, yo voy a conectar de esta forma. Igual le voy a dar un nombre a cada uno. Y en principio, pues ya deberíamos tener toda la configuración de las letras del display. Bien. Entonces también vemos acá que tenemos dos LEDs que me indican que cada vez cuando estoy pulsando la cuenta regresiva o la cuenta progresiva. Entonces en ese aspecto también le defino unos pines. Y aquí está la variable con el cual vamos a hacer que esta variable guarde el número. Y ese número lo vamos a representar en el display. Entonces, partiendo de eso, voy a utilizar el serial. Aquí, ¿vale? Aquí vamos a poner aquí iniciar el serial, el monitor serial. Entonces acá, para los botones, lo vamos a utilizar como entradas. Bien, eso ya, a ver, vamos a poner aquí. Botones como entrada. ¿Vale? Este también. ¿Vale? Entonces, si nosotros decimos que aquí necesitamos emitir una señal desde el Arduino hasta el display, toda esta parte de aquí debería ser una salida. Bien, entonces, como vemos aquí, configuramos los pines del display como salida. Los pines para el display, así lo vamos a poner. El display como salida. A ver, vamos aquí a arreglar. Vale. Bien, entonces aquí como los LEDs aún no hemos definido como salidas, pues también lo son, como vemos. También vamos a poner aquí. Definir los LEDs como salida. Ya saben, pin mode, los dos argumentos, que en este caso el nombre del pin, seguido de cómo va a funcionar, ¿no? Que en este caso es output en mayúscula, que sería salida. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. Aquí vamos a ver en el void loop, donde ya se va a ciclar el código. Entonces vemos que tenemos un if seguido de otro if. Y luego acá un switch, que es una estructura de control, pero esto no lo vamos a ver ahora. O sea, primero vamos a ver qué es lo que ocurre con el contador que hemos visto hace un momento. Bien. ¿Sí? Y vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces, vemos que aquí hace una lectura del botón up. Bien, dice if digital real botón up. Es decir, que cuando se presiona, ¿no? Entonces aquí vamos a definirle un comentario que diga cuando se presione el botón para contador progresivo. Vamos a poner contador progresivo. Bien. ¿Qué va a ocurrir? Voy a encender el LED que corresponde a eso, sería el azul. Bien, LED up, vamos a ver. Si aquí dice LED azul. Vamos a cambiarle aquí, de hecho, porque después nos equivocamos. LED azul. A ver, azul. Y este sería el LED verde. Ya saben que si
cambio aquí, yo debo cambiar en todo en la parte del código. Bien, acá sería LED azul y acá sería LED verde. ¿Ok? Bien, ahí ya estamos hasta ahí. Y aquí, pues en principio también debería ser lo mismo. El LED azul se debe encender, mientras que el verde se debe apagar. Bien, hasta ahí creo que está claro. Es decir, que nosotros presionamos y se está encendiendo. Encender el LED azul, mientras que se apaga el LED verde. ¿Ok? Entonces hasta ahí no es algo que no hayamos visto. De hecho es lo que hemos visto hasta ahora. Pero aquí vamos a ver que ya entra en juego esta variable que se llama contador, que almacena, vamos a poner aquí un comentario, almacena un valor de 0 a 9 para nuestra aplicación. Ya saben que un integer llega hasta 32.000 si es un signed, llega hasta 65.000, algo así. Bien, pero en este caso, para nuestro proyecto, el contador debe ir en ese rango, porque imagínense tener un 10, el 10 ya no va a entrar en el mismo display, porque solo puede representar un valor de una unidad. Es decir, una unidad no puede utilizar, no puede presentar una decena ni centenas, nada, solo una unidad. Entonces las unidades en números, pues es desde 0 hasta el 9. Entonces, eso también hay que programarlo porque hay que definirle ese límite dentro de la programación. Y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, si yo presiono el botón, el contador debe aumentar una unidad. Entonces, para aumentar eso, se utiliza esta instrucción. El, el nombre que tiene la variable, que en este caso es contador, seguido de más. Esta instrucción se puede representar de la siguiente forma. Contador va a ser igual a contador más 1. ¿Ok? Si yo reemplazo esto por esto, va a ser exactamente lo mismo. Entonces, hasta ahí, ¿qué estamos haciendo? Si yo presiono el botón, se enciende el LED azul y se va a sumar una unidad al contador. Si es 0, va a ser 1, en este caso, en el proyecto, ¿no? Pero aquí hay que ponerle una limitación. Claro, si nosotros seguimos presionando, va a ir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y cuando llegue al 10 ya debería cambiar a 0, porque eso es lo que vimos al principio. Entonces, si se dan cuenta, yo estoy ingresando aquí mismo dentro del if otro if, que es el limitador. Entonces aquí vamos a ponerle un comentario general. Decimos limitar variable contador. Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Dentro del if, cada vez que yo presiono, claro, él va contando 1, 2, 3, 4, pero siempre que pasa eso va a ir preguntando. Dice if si el contador es mayor a 9. Entonces, si el pregunta, a ver, pregunta si el contador es mayor a 9. A 9. Entonces, si es verdad, es decir, si es 10, por ejemplo, ¿qué va a hacer el contador? El contador se va a igualar a 0. O sea, es para que se reinicie la variable. Bien, entonces, eso es lo que está haciendo hasta aquí. Vamos a decir, definir por verdad. Vamos a poner aquí un comentario. Por verdad, setea, pongámoslo así, setea, set, contador igual a 0. Eso es lo que está haciendo aquí esta parte. Bien, entonces ahí cierra el if y no hace nada más. Recuerden que cuando hablábamos del if, decíamos que el if puede hacer una acción por verdad y por falso. Pero no siempre es necesario, porque ya sabemos que aquí solo se va a iniciar, se va a ejecutar esta instrucción cuando el contador sea mayor a 9, es decir, de 10, 11, 12. Pero obviamente no va a llegar a esos valores porque tenemos la limitación. Que cuando ocurra esto, pues el contador se reinicie y vuelva a cero, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y luego lo estamos presentando en el
en el monitor serial. Presentar el contador en el monitor serial. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo hasta ahora. Bien, estamos dejando un delay. ¿Por qué? Porque si yo tengo presionado siempre, va a ocurrir que el número va a sumarse muy rápido. Por lo tanto, yo estoy dejándole un delay para que no lo haga, sino que lo haga cada 500 milisegundos. Es decir, que si yo mantengo presionado, el valor va a ir contando. Si yo no le pongo el delay, lo va a ir contando de manera apresurada, ¿no? Entonces, más o menos eso es lo que hace este delay que tenemos aquí. Entonces ahí ya está resumido lo que hace el botón de aumentar. Entonces, ¿cuál es la otra parte? Pues la otra parte sería que se disminuya el contador. Y eso sería con el otro botón. Cada vez que yo presiono. Entonces, haciendo el análisis, así de forma general y no viendo la parte de programación, cuando el contador, ¿qué ocurre? Si estamos, por ejemplo, en 5, por ejemplo. Entonces, el contador tiene que disminuir una unidad, o sea, 4, 3, 2, 1, 0. Si llega a 0, puede llegar a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y así de largo. Entonces, ahí debemos ponerle la limitación. En este caso, cuando el contador sea menor a 0, pues que sea 9, porque lo que hace, eso es lo que hacía desde un principio. Claro, nosotros le podemos dejar en 0, pero pues ya depende de usted, ¿no? ¿Cuál es la aplicación que le quiera dar? Bien, entonces, haciendo ese análisis y mandando esa parte a programación, vamos a decir lo siguiente. En este caso, aquí la pregunta sería, ¿cuándo se presione? A ver cómo pusimos acá el botón contador progresivo, creo, ¿no? Ya. Presione el botón contador regresivo. Ya, ¿qué ocurre? En este caso, el LED azul ya se debe apagar, bien, y el LED verde se debe encender. Aquí no cambiamos el nombre de la variable, por tanto, aquí debería ser azul, azul, y acá sería verde. ¿Ok? Entonces, apagamos, apaga el LED de color azul. ¿Ok? Y acá se enciende el LED de color verde. ¿Ok? Entonces tenemos hasta ahí. Entonces, ¿cómo hace, cuál es la instrucción que hace que el contador se disminuya una unidad? Es esta de aquí, que es el nombre de la variable, seguido de menos menos o guión guión. Entonces, esto también se puede referenciar en programación como contador es igual a contador menos 1. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, la limitación sería la siguiente. Aquí, como lo pusimos acá, limitar variable contador. Entonces vamos a copiar esto. Vamos a ponerle aquí mismo. Bien. Y la pregunta sería, pregunta si el contador es menor a 0. Bien. Si esto ocurre, pues el contador debe volver a 9. Que claro, ustedes los pueden dejar en 0 mismo y no va a pasar nada. Pero siempre va a ser 0 mientras tengamos presionado el botón para hacer que el contador sea regresivo. Bien, entonces aquí, por verdad, vamos a poner un comentario. Por verdad, eh, el contador set igual a 9. Bien, y eso pues también lo presentamos en el monitor serial. Presentar en el monitor serial. Ok, también le ponemos el delay, el de retardo, para que no sea siempre que se esté ejecutando eso, retardo, ok. Y vamos a ver qué ocurre hasta ahí. Esto de acá no lo vamos a ver todavía. Vamos a ver lo que está ocurriendo con lo que hemos analizado hasta ahora. Vamos a abrir el monitor serial, vamos a borrar esto y vamos a iniciar simulación. Bien, entonces vamos a ver que en este caso
pues no se prende el display porque no estamos haciendo nada con el display, pero lo que estamos viendo es que cuando hace regresivo, pues efectivamente cuando llega a cero, ¿qué debería ser dentro de nuestra programación? Dice que cuando sea menor a cero, el contador vuelve a 9. Vamos a ver. Y efectivamente se volvió a 9, ¿no? Y ahí sigue 8, 7 y así mismo. Eso es el ciclo de la programación. En cambio, cuando pongo progresivo, se cambia el color de LED y pues hace eso. Aumenta hasta cuando llega a 9. ¿Y qué ocurre ahí? Se vuelve a cero porque eso, de esa forma lo definimos acá. Podemos decirle que quede en 9. Por ejemplo, aquí en vez de 0 le decimos que sea 9. Y acá cuando sea 9 que sea igual a 0. O sea, ¿qué va a ocurrir? Que cuando llegue a 9 se va a quedar ahí. Y cuando llegue a 0 con el otro botón también se va a quedar ahí. Entonces vamos a ver qué ocurre. 0, 0, 0, 0, 0. Bien, eso es lo que está haciendo. Pero si yo presiono el de acá, que es el de progresivo, pues va a llegar a 9 y siempre va a ser 9. Es decir, que no va a haber las limitaciones nosotros las ponemos en la programación, de acuerdo a cómo queremos que funcione esto. Bien, entonces ahí pues ya prácticamente tenemos nuestro contador. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos el contador, claro, pero necesitamos presentarlo en el display ahora. Nosotros ya definimos las variables y todo. Ahora nos tenemos que enfocar en presentar ese contador en nuestro display. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues vamos a ver qué hay acá. Aquí vamos a ver otra estructura de control. Déjenme abrirla acá porque no la tengo preparada para explicar. Déjenme ver un momento. A ver, este no es. A ver, este no es. Este tampoco. Este de aquí es. Vamos a ver. ¿Dónde está eso? Vale, aquí ya los encontré. A ver. Ok. Bien, ahí tenemos lo que vimos la clase pasada. Bien, aquí tenemos las estructuras de control. Lo que hemos visto es el if, bien, el if anidado, que aunque no lo hayamos visto, ya lo vimos ahora. ¿Por qué? Porque dentro de nuestra programación vimos que hay un if, bien, dentro de otro if, que sería el de aquí. If, que es la limitación que está dentro de mi otro if. Ese es un if anidado. Yo puedo poner más if aquí, no hay ningún problema. Mientras haga bien mi lógica, pues no va a pasar nada. Eso es lo que se representa como if anidado, ¿bien? Ahora lo que vamos a ver es este que está aquí, que se llama switch case. Bien, entonces lo vamos a poner aquí. Vamos a ponerle 3, que sería switch. Ok, así. ¿Y cómo funciona esto? Pues esto es muy fácil, se parece bastante a un if en realidad, sino que te lo organiza de la mejor manera. Y hay cosas puntuales con que se puede hacer con esto para evitar hacer un if. Pero vamos a ver cuál es el principio, ¿ven? Entonces dice que tenemos este switch y nos dice, pregunta por una variable, bien, y de acuerdo a esa variable te dice, puede ser un número, puede ser una letra del abecedario, pueden ser cualquier cosa de esas dos. Inclusive puede ser una palabra en específico, pero por lo general lo vamos a utilizar como un número, o sea, llega un número o llega una letra y va a ser algo de acuerdo a esa letra. Entonces, para cada acción, por ejemplo, si llega una A, por ejemplo,
yo digo que la acción 1 está ligado a esa letra A, o la letra B o la letra C. Y cuando ocurre eso, pues ya sale de ese ciclo. Por ejemplo, en el caso que estamos haciendo ahora mismo, pues la variable va a ser el contador. ¿Y qué va a hacer aquí? Pues las acciones van a estar ligadas a cada uno de los números del contador, que tienen que ser desde el 0 hasta el 9. Entonces, cuando sea 0, por ejemplo, hace la acción 1, que representa el 0 en el display. Cuando llega el 1, pues sería la acción 2, y representa en el display de acuerdo a los pines que están conectados al display como tal. Entonces, así es como se va manejando este switch case. Bien, partiendo de esa premisa, pues tenemos ya la lógica de lo que vamos a hacer en nuestra parte de programación. Vamos a ver ahora que aquí pues tenemos esto. Tenemos el switch. ¿Cómo se declara el switch? Bien, se declara de la siguiente forma. Bien, dice contador switch variable, entre paréntesis, seguido de una llave. Esa llave se tiene que cerrar. ¿Sí? Y dentro vienen los casos. Por ejemplo, en este caso en particular, lo que estamos haciendo es preguntar por números, porque eso es el contador. 0, 1, 2, 3. Y por esa razón nosotros vemos 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, ¿no? Bien, y cada uno de ellos tiene una acción. La acción sería esto, bien, y seguido debe tener este break. Ahora, ¿por qué tiene que tener este break? Porque cuando el contador sea un número, cualquiera que sea 0, 0, 1, 2, 3, cualquiera que sea, pues debe ejecutar lo que tenga ese valor y debe destruirlo. Es decir, porque ya hizo su acción, ya no le interesa. Bien, entonces, ¿qué hace eso? Pues eso destruye todo el switch. Bien, entonces aquí vemos de esta forma, dice 0, pero claro, no es que 0 sea el display. No, es que 0 es una subfunción que está en la parte de acá, que no la vamos a ver ahora. Pero lo que sí es que quiero que entiendan es que este 3, este 2, el 4, el 5, no quiere decir que sea el número que se va a representar aquí. O sea, de forma mágica hizo eso, por ejemplo. No, no es eso. No es eso. Entonces, recuerden que nosotros en el display hablábamos de que es como encender LEDs. Entonces, estos palillos que se ven aquí, pues representan a una letra del display. Bien, en este caso sería esto. Entonces yo debo ir prendiendo cada uno de acuerdo al número. Y por tanto, si vemos aquí, pues yo voy a comentar esto porque no nos interesa ahorita. Vemos que el 0 tiene esta parte de aquí. Entonces yo copio y es como si yo tuviese esto aquí, así de esta forma. Bien, entonces si se dan cuenta, el 0 deben estar prendidos todos excepto la letra G. Bien, porque deben encenderse todo lo que están alrededor. Bien, y en ese caso, pues si se dan cuenta, display A, B, C, D, F, G están en high, es decir, que están encendidos, mientras que el G está apagado. Entonces, así es como funciona. Es decir, cuando el contador sea 0, va a entrar en este caso. Si es 1, entra en este caso. Si es 2, entra en este caso y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que se ejecuta? Lo que está dentro del caso. Bien, entonces ahí, como vemos, ya lo que tiene que hacer aquí, entra al 0, realiza este caso y sale, se destruye por el break. Bien, entonces así es como funciona este switch case. Puede ser una letra, puede ser una palabra, puede ser un número como lo estamos viendo ahora. Eso va a depender ya de nuestro criterio de programación. Bien, entonces ahí tenemos el 1, pues ya saben, ¿no? Es como encender LEDs y por tanto yo acá tengo el 1, yo voy a copiar todo esto y vamos a analizar qué es lo que ocurre con esto. Bien, vamos a ponerlo aquí, vamos a ponerlo acá. ¿Vale? Entonces ahí lo tenemos. Entonces si decimos que es el 1, pues vamos a ver acá y el 1 debe estar encendido el palillo B y el C.
Entonces, en la parte de programación, vemos que está encendido el B y el C, mientras que el resto está apagado. Entonces, así es como está funcionando esto. Ya vimos que es un if anidado y ahora estamos viendo que es un case. Bien, entonces si rellenamos todo, pues vamos a comentar todo esto. Ya usted debe hacer el análisis del mismo porque igual lo primero es lo que cuenta y es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces sería el 2, a ver, el 0, claro, el 2, que yo ya lo tengo por acá. Y lo que deben hacer es pues hacer el análisis de cuáles son los pines que se encienden y cuáles se tienen que estar apagados. Ok, entonces vamos a poner aquí. Ok, ahí. Este sería el 3. Bien, este sería el 3. Vamos a ponerlo por acá. No sé si se escucha el ventilador. Lo que pasa es que hace calor y pues el calor también molesta mucho, ¿no? Entonces, no sé si se escucha. Parece yo que en los audífonos sí los escucho. Pero no sé si ahora mismo en el directo se escuche. La verdad que no sé. Espero que no igual. Porque imagínense editar esto, tratar de filtrar los sonidos y demás. La verdad que es un tiempo que hay que dedicarle, ¿no? Y si no, pues tocaría eh, tratar de alejar un poco el ventilador. No sé. No sé, la verdad, se me ocurre eso. Dejar la puerta abierta para que entre vientito, qué sé yo. A ver, 6. Tenemos el 7 por acá. Tenemos el 7 por aquí. Lo voy a dejar tal cual debería ser la programación, ¿no? Esto de acá es como que no le tomen importancia porque no es parte de lo que estamos viendo. Esto de acá es como tener subfunciones, pero bueno, no les quiero adelantar mucho porque igual tenemos que ver las demás estructuras de control. Y pues no quiero liarlas, ¿no? Entonces, así sería, ¿no? A ver, aquí, ¿vale? Sería este aquí, así. Entonces todo esto lo voy a como comentar porque no nos interesa en realidad. Esto es como que no vale. Bien. Ok, y ya lo tenemos ahí. Entonces tenemos nuestra parte de programación que bueno, la de acá ya hicimos el análisis como tal. Acá esto es lo que vimos ahora, que es lo que hace el switch. De acuerdo al número que tenga la variable, pues va a entrar en el caso, va a hacer lo que tenga el caso y luego se destruye con el break para que no haga el otro caso. Bien, entonces vamos a iniciar la simulación para ver qué es lo que ocurre. Ahora sí ya se prende. Y aquí nosotros definimos que cuando sea regresivo, es decir, cuando presione este botón, siempre va a ser 0. Y eso es lo que se está viendo en el monitor serial. Pero si yo hago de forma progresiva, ahí sí se tiene que prender de acuerdo al número que tiene el contador. Bien, ahí tenemos. Aquí parece que se vio un 8. A ver, vamos a ver ahí. 5. A ver, ¿qué ocurrió ahí? Ahí dice 6. A ver. Bueno, sí lo está haciendo, solo que parece que el orden sí le está afectando un poco. A ver. Parece que el 6 no está bien. Vamos a verlo bien. Vamos a ver acá. ¿Cuál sería el 6? Sería este. Y vamos a cambiarlo por el 6 que está acá. Parece que sí me confundí, la verdad. No estoy seguro. Sería aquí. Y si parece que sí me confundí. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a iniciar simulación y vamos a ver qué ocurre ahora. Entonces, aquí va 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Ahora sí. Si regreso. 8, 7, 6. Ahora sí que sí funciona, ¿no?
Entonces, hasta ahí hemos quedado. Hemos visto qué es el if, vimos qué es el if anidado y vimos cómo funciona el switch case. Bien, esto de aquí lo pueden encontrar en mi cuenta de Tinkercad. O sea, esto es libre para cualquier persona. Cualquiera de ustedes puede ingresar aquí y copiar. Aquí van a esta de aquí y pueden duplicar, pueden copiar, pueden hacerlo las modificaciones que ustedes necesiten hacer.